Hablar de los azúcares. Es un tema largo, por eso lo voy a dividir en dos partes. Hoy hablaremos del azúcar y los carbohidratos, que os explicaré porque con ellos hay mucha confusión y mucha controversia. Y quiero ver, se lo dejo como muy clarito, esto vale igual para niños como para adultos, pero es explicar un poquito el funcionamiento y qué son. Vamos a empezar con una confusión que hay entre la mayoría de la población. Es lo mismo, carbohidrato, lo mismo que hidrato de carbono y lo mismo que azúcares. Porque a mí muchas veces me lo consultan, me lo dicen en la consulta, pero el azúcar es un hidrato de carbono, es un carbohidrato, es todo lo mismo, da igual como le queramos llamar. Entonces vamos a hablar primero que los carbohidratos o los hidratos de carbono son unos macronutrientes que son necesarios para la salud. Nosotros necesitamos tomar alimentos que tengan carbohidratos, porque son los que nos van a dar la energía que vamos a dar después para que el cuerpo funcione. Entonces, da igual llamarles de una forma como de otra, pero es un nutriente muy importante junto con las proteínas y junto con las grasas. Nosotros tenemos dos macronutrientes que nos van a hacer que nuestra vida funcione perfectamente. Y alimentos que sean útiles para que nosotros podamos vivir y que el organismo los asimile para poder funcionar todos los días. Entonces, repito, son macronutrientes y micronutrientes. Hoy vamos a hablar de los macronutrientes, pero de los macronutrientes serían tres, que serían, os lo digo, carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces hoy nos vamos a referir solo a los macrohidratos, que es un macronutriente muy importante que tiene que estar presente siempre en la alimentación, tanto del adulto como del niño. Estamos hablando de niño, bueno. Proporciona energía para el organismo, que es muy necesaria, y se dividen en dos tipos, en simples o en complejos o compuestos. Los simples, pues el azúcar más simple y el rey de la mesa, y el rey de los azúcares simples sería el azúcar de mesa. El azúcar que nosotros añadimos a los alimentos, ese es el azúcar normal y corriente, ese es un azúcar simple. Otros azúcares simples se encuentran pues, en el pan blanco, se encuentran en la bollería, se encuentran en tantos los azúcares que sean refinados como los azúcares que no sean refinados, o en todos los cereales que lleven harinas refinadas. Eso sería el azúcar simple. ¿El azúcar simple es bueno? Pues no es bueno. El azúcar compuesto es el bueno y es el que veremos ahora. El azúcar simple no es saludable, pero tampoco lo podemos demonizar porque hay situaciones importantes que el cuerpo los va a necesitar. ¿Por qué no es bueno? Porque hace un pico muy alto de glucosa, lo que va a hacer que en el momento que nosotros lo ingiramos, el nivel de glucosa sube rápidamente. Y luego yo os voy a explicar las fases, cómo va funcionando este nivel de glucosa en la sangre. ¿Por qué es más importante el compuesto o complejo? Porque el nivel de glucosa va lentamente, se va soltando lentamente. Entonces este hace un pico muy grande, que por eso los diabéticos tienen que tener mucho cuidado en tomar este azúcar, es más, no debieran de tomarlo, por ese pico que hace de glucosa en sangre y que no es bueno para la salud. Pero en cambio, hay momentos en que sí es bueno, por ejemplo, si una persona hace un ayuno largo, pues necesita azúcar, porque nosotros necesitamos azúcar. Nuestro cuerpo lo necesita, o si por ejemplo un deportista que va a hacer un gran ejercicio o está haciendo un gran ejercicio necesita un azúcar simple, un azúcar que eleve rápido el nivel de glucosa. Entonces ahí los dividimos en dos. Después también vamos a hablar un poco de una vez que ya están clasificados, vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre el azúcar simple y el complejo. Tiene dos diferencias. Una, que es el índice glucémico, que es este, que luego os hablaré de él, y otro es cómo se absorbe en el intestino. Entonces aquí una cosa ya que os quiero explicar, es el funcionamiento normal. El funcionamiento normal sería los alimentos, porque los carbohidratos no los genera el cuerpo ni están en el cuerpo. Los carbohidratos nosotros los ingerimos en los alimentos. Entonces la forma en que tomemos los alimentos es como vamos a estar mejor nutridos o mejor alimentados y es como muy importante para la salud. Entonces el funcionamiento normal sería que los alimentos nosotros los comemos y van al estómago. Del estómago pasan al intestino y en el intestino
o sea, en el estómago hacen la digestión y se convierte en glucosa, que yo ya os voy a decir que la glucosa es un azúcar, o sea, es el azúcar. Cuando decimos, tiene azúcar en sangre un diabético, bueno, pues es glucosa. Entonces los diabéticos la tienen elevada, porque luego también os lo comentaré, y entonces aquí se hace la digestión y pasa al intestino, y al intestino los sale ya al torrente sanguíneo, pero sale en forma de glucosa, que es el azúcar que nosotros tenemos en sangre cuando nos hacemos un análisis de glucosa. Entonces, normalmente la población tiene unas cifras de glucosa normales, porque, os voy a explicar por qué, porque el páncreas, en el momento que sale el azúcar al torrente sanguíneo, el páncreas tiene una hormona que se llama insulina, que os sonará por los diabéticos, y esta hormona va a regular el azúcar en sangre, para que todos tengamos un azúcar normal en sangre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los diabéticos? Que van a tener la glucemia la van a tener muy alta, y entonces tienen que segregar mucha insulina, que a veces no lo hace el páncreas, y de ahí viene la enfermedad. Pero nosotros, la mayoría de ellos, la insulina hace que el azúcar esté normal en sangre. Y después, una vez que va a la sangre, se utiliza este azúcar, entra en las células y se utiliza para darnos energía al cuerpo, ¿eh? Y entonces es la insulina la que permite que sea la glucosa la que penetre en las células, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la diferencia entre los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. La diferencia va a estar en cómo se absorban por el intestino, cómo salgan, o sea, del nivel de absorción y del índice glucémico. Del nivel de absorción, pues como ya decíamos antes, en el simple es una absorción muy rápida, el índice glucémico es muy alto, y se acumula mucha grasa. Todos los alimentos que tengan un índice glucémico alto es gente que normalmente luego engorda precisamente por eso, y luego tampoco aporta ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, que sí aportan los compuestos, aparte de tener una absorción intestinal muy lenta, y al ser muy lenta, es mucho mejor, o sea que la glucosa se va soltando lentamente, es mucho más buena y beneficiosa para la salud y para el intestino. Esto hace también que haga como combustible el compuesto, que es el bueno, complejo, como combustible que quema la grasa, que como decíamos antes no lo hace el simple. Entonces ahora la segunda parte es el índice glucémico, que hay diferencia entre los dos. Como os decía, en el simple el índice glucémico se dispara, en el compuesto el índice glucémico es bajo. Y eso es muy importante para los alimentos que nosotros vamos a tomar, porque según los alimentos que tomamos va a depender nuestra salud, en los niños la salud de ahora y después la salud futura, porque el tomar mucho azúcar es, como diremos luego en la segunda parte, pues va a tener una serie de problemas y conlleva una serie de problemas. Entonces ahora os quiero explicar, yo expliqué un poquito cómo funciona la glucosa por el cuerpo, pero ahora quiero explicaros también cómo funcionan las hormonas que van a influir, que son dos, el glucagón y la insulina, que son dos hormonas que hay en el páncreas. Son dos hormonas que hay en el páncreas, que eso os voy a enseñar aquí. Entonces el páncreas segrega dos hormonas. Si los niveles de azúcar están muy altos, entonces segrega una, que es la insulina, que va a hacer que los niveles de azúcar bajen. Que los niveles de azúcar son muy bajos, pues entonces va a segregar otra que se llama glucagón, que se almacena en el hígado lo suelta a la sangre para que suba los niveles de azúcar. Entonces el cuerpo tiene que estar, la insulina es la que va a regular que suba que el nivel de azúcar esté alto y que lo baje, y el glucagón va a hacer que si el nivel está bajo lo suba. Cuando la glucosa circula por el torrente sanguíneo, va a ir a tres órganos fundamentales, que es el cerebro. El cerebro es el fundamental, porque el cerebro necesita energía para vivir.
¿Un niño necesita azúcar? Pues que sí, el niño necesita azúcar porque su cerebro necesita azúcar. Necesita azúcar porque es la energía que va a recibir el niño para tener a lo largo del día. Entonces, una parte va al cerebro, pero también sí os quiero decir que en el cerebro no se almacena la glucosa. En el cerebro la glucosa está, por eso tenemos que tener siempre glucosa circulante por la sangre, porque esa glucosa de vez en cuando va al cerebro y va suministrando de energía al cerebro. Después, otra energía, otra forma de glucosa es que va al hígado y ahí se almacena, porque en el momento que el cuerpo necesita glucosa, el hígado la va a soltar y le va a dar glucosa al cuerpo, le va a dar energía. Y después otra va al tejido muscular, porque cuando no falta glucosa se pierde masa muscular. El tejido muscular también almacena glucosa. Y después la sobrante, que ya no se sabe qué hacer con ella, es cuando se acumula y se forma la grasa. Entonces la glucosa va al cerebro, al músculo y al hígado. Principalmente el cerebro es la que lo usa, y en el cerebro no se almacena, sino que se va suministrando de la sangre poco a poco y se almacena en el hígado, en el tejido muscular y en la grasa, en el tejido adiposo. Entonces aquí lo tenemos en los 3 sitios donde se va a acumular: cerebro, músculo, hígado y grasa. Y después deciros que es muy importante que nosotros tomemos carbohidratos, porque los carbohidratos es la energía que le va a dar, en este caso al niño, para actuar durante todo el día. Es muy importante regular la cantidad de carbohidratos que hay que tomar. Pues el pediatra ya le explicará cuando venga a la consulta qué cantidad necesita tomar el niño para que tenga energía todo el día y para que esa energía se convierta en que en la escuela tenga más rendimiento escolar, que el niño haga más ejercicio físico, que el niño esté activo. Y después también deciros que la fibra, que también es muy importante, la fibra nos absorbe, pero sí tenemos que tomar cantidad de fibra porque nos mantiene un poquito el colesterol a raya y también nos ayuda mucho en el tránsito intestinal. Entonces, que sepáis que los niños tienen que tomar una cantidad diaria de carbohidratos, que son muy buenos para la salud, y después el próximo día seguiremos hablando de ellos y os diré qué tipo de carbohidratos y qué cantidad necesita el niño pues diariamente.